Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Cero Humilde Opinión. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se quedaron con el ojo, El día de hoy, antes de seguir con toda esta emoción de la tercera temporada, yo quiero agradecerles a todos los que nos han estado escuchando durante pues ya las 2 temporadas que tenemos y ahora que empiezan con nosotros esta tercera. Y también, pues me gustaría saludar a Caro. Caro, ¿cómo estás? Hola Ale, estoy muy bien. El día de hoy vamos con un episodio muy especial porque estamos jugando con esta parte de involucrarlos más en los episodios, así que antes de iniciarla les pedimos por nuestra cuenta de Instagram, que ya saben, nos encuentran como Cero Humilde Opinión, que nos pusieran consignas o libros específicos que se les antojaran leer para nosotros buscar en nuestras lecturas y recomendarles algunos. Entonces pues sus plegarias fueron escuchadas, oigan, en algunas sí batallamos un poquito, en otras eliminamos como que pues las que se repetían y así, pero la mayoría aquí está y pues esperemos que las disfruten. Sí, totalmente. De todas las consignas que nos dejaron, de todas tus peticiones, elegimos 15 porque había algunas, amigos, que eran demasiado específicas y por más que le estuvimos dando vuelta y vuelta y vuelta, pues no encontramos ninguna opción, ya sea una opción Caro o una opción yo, nos quedamos así de que, no, pues es siguiente pregunta, ¿no? De hecho, en la primera consigna que pusimos, yo no tengo respuesta, así que, Caro, si gustas tú hablar de la primera consigna. A ver, la primera es un libro de suspenso psicológico. Normalmente los libros que leo luego tienen como esta parte de tensión, de que piensas y si va a pasar esto y si va a pasar aquello, pero el libro que elegí creo que se puede comparar perfectamente como con películas que te dan esta vibra y les voy a decir por qué. El libro que yo les recomendaría sería Dar las 172 horas en la luna. Como el nombre lo dice, básicamente es un libro que te va a tener todo el tiempo fuera de este planeta y te va a generar tensión como una película tipo, no sé, pónganle el nombre que quieran, de que Interestelar o la que quieran, que ustedes se sienten todo el tiempo angustiados y que dices, ¿qué le va a pasar? Y tengo miedo. Así se siente y pues son 172 horas, pero se sienten eternas. Y creo que va muy gradual, o sea, el inicio sí es como amigable y dices, ¡ay, qué padre! No sé qué. Pero ya hacia el final tienes toda la tensión y toda la parte como del suspenso de qué va a pasar, ¿no? Entonces, definitivamente es una recomendación que les hago de que si quieren pasarla mal, pero a la vez encontrar una historia buena, este libro es perfecto. Súper, pues yo se las debo, amigos, porque la verdad soy bien mala como para catalogar así como libros. Sí pensé algunos, pero dije, ay, es que no sé si son así exactos. Entonces dije, bueno, no, me la voy a saltar. En la siguiente consigna, que de hecho fue la que más se repitió, en sus peticiones, es un libro que nos haga reír. Y aquí yo les quiero hablar de uno de los libros que tiene poco que leí, lo leí en el mes de febrero, fue el primero que terminé en el mes de febrero, y les estoy hablando de Campeón Gabacho de Abra Chilonen. Es una escritora mexicana, ganó el premio Mauricio Achar, creo que en 2016, 17, se los debo, no me fijé bien. Y nos habla, es una historia sobre inmigrantes, sobre una persona, un chavo inmigrante en Estados Unidos, y pues nos cuenta las penurias después de que se queda sin trabajo, ¿no? Pero dentro de toda esta historia tan fuerte y tan como cruda, nos pone pasajes de cuando él trabajaba en esta librería de esta persona latina, donde tenían unos
así, tenían unos diálogos súper graciosos, o sea, de esos así, estilo, ay, es que no sé cómo decirlo, pero entre como que Capulina y el Chavo del Ocho, es que de ese humor, pero con malas palabras, o sea, es que no, me daba mucha risa y de hecho me tocó leer una parte con mi mamá, estando con mi mamá en el mismo cuarto y me decía, ¿de qué te estás riendo? Y yo, mamá, es que necesito que escuches esto. Y le leí el parrafito porque siempre era, o sea, un parrafito así, como que te metía ese parrafito entre la historia, porque pues también quería como que aligerar, yo creo que el escritor, a la carga de la historia, porque sí hay mucha violencia y hay mucha como soledad y todo esto. Pero le leía a mi mamá el párrafo y mi mamá botadísima de la risa, y luego volví a ver otro párrafo y se lo leía a mi mamá botadísima de la risa, y yo, ay mamá, le dije, pero si supieras que la historia en realidad es de que súper triste y así. Dice, no, pues es que es para que no te dé la depresión. Y yo sí, básicamente, ¿no? Entonces me hizo muchísimo reír, lo disfruté muchísimo, 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 tenía muchas ganas de leerlo. De hecho, por ahí Maru, de Atrévete a Saber, de la cuenta de Atrévete a Saber, ella ya me lo había recomendado mucho y me dice, está muy bueno, está muy, muy bueno. Y pues ya me tocó leerlo con un club de lectura, y la verdad, digo, desgraciadamente no pude estar en la sesión de ya donde lo discutimos, pero la verdad a mí lo disfruté muchísimo. Me costó un poquito de trabajo el primer capítulo por el slang que hay así como de medio chicanos, pero nada más pues investigué qué significaban las palabras y ya, o sea, como que ya con eso tuve el contexto y listo, me fui así derecho y lo disfruté mucho y me reí pa' la vida. Qué bárbara, o sea, qué bárbara con ese así, ay, no, es que me acuerdo y me da mucha risa, pero sí está muy padre, o sea, me gustó bastante. Yo en este sí di una búsqueda profunda entre mis lecturas y no encontré, o sea, estaba como muy segura que no iba a encontrar uno porque no tengo registrado como un libro que de verdad sea constantemente me voy a reír. De hecho, me han pasado con muy poquitos libros que me ría en voz alta, pero creo que eso depende mucho pues del humor que tengas, porque un dato curioso mío es que yo le batallo mucho con las películas de comedia. O sea, es muy difícil que una comedia me haga reír, ya sea gringa o mexicana. Entonces, más bien creo que mi humor es muy, pues no sé si específico, raro o estoy amargada, pero no creo, porque pues luego sí me río de cosas. Entonces, si las películas que están como destinadas a hacerte reír no me causan así como que risa, creo que es todavía más difícil con un libro, y no quise poner ninguno porque sí recuerdo de un par de personajes o así que luego tienen como diálogos, pero pues el libro no es como constantemente que te vayas a reír, así como dice Ale de que pues hay pasajes en ciertas páginas, ¿no? Entonces, dejémoslo así y nos vamos a la siguiente consigna, que es un libro para reflexionar que no sea de autoayuda. Creo que aquí pueden entrar muchísimos libros, depende del tema y de lo que traigas tú en carga emocional o que digas, pues esto me dio para pensar pero sí o sí, uno de los temas que siempre involucran filosofar y reflexión al ser humano es la muerte. Entonces me fui como por el básico para mí, que es Las intermitencias de la muerte, de José Saramago. Si no lo han leído, nos cuenta qué pasaría si de repente la sociedad, la gente deja de morir. Como que es un constante que a lo mejor diríamos de que pues todo sería más fácil, que fuéramos eternos y qué felicidad y qué alegría, pero aborda el tema de diferentes áreas, desde lo emocional hasta lo político, lo económico, y me gusta mucho el cómo resuelve todas las dudas que te puedan ir surgiendo, que digas, creo que esto no lo considero, y en el capítulo siguiente ya te dice como esto pasa en este sector. No sé, me parece muy bueno justo para estar pensando, y pues sí. Súper, yo aquí voy a repetir uno que es como que también parte de mis libros de cabecera, porque se había pensado en tal vez poner a Alberto Espinosa, como siempre, pero aquí vuelvo a mencionarles Wonder de R.J. Palacio, que en el episodio con Valentina también lo mencioné. Creo que nos da como un zape ese libro, porque nos hace hacer muchísima introspección de cómo somos nosotros alrededor
de gente que es diferente a nosotros y que nosotros lo consideramos diferente nada más porque no tiene una semejanza a nosotros. Entonces, para mí, después de leer ese libro, me cambió la vida porque me di cuenta de los errores que estaba cometiendo no intencionalmente en cuanto a juzgar o no, simplemente no juzgar, pero sino voltear la cara o dejar de ver a esa persona porque no quería ver su realidad, ¿no? Entonces, híjole, les recomiendo muchísimo ese libro, súper recomendado para todas las edades, digo, yo creo que de 12 en adelante, de 11 en adelante. Este libro deberían de estarlo leyendo los niños en primaria. Y pues bueno, ahí les dejamos esa recomendación. En la siguiente es un libro para enamorarse. De hecho, también había una consigna de que un libro para suspirar. Y yo, ay, qué específicos. Pero bueno, 2 en 1, ¿no? Y aquí, la verdad, para enamorarse, y de hecho hasta sus portadas lo dicen, pues cualquiera de Elizabeth Benavent, que bueno, ya sé que puede llegar a caer de que no, de repente tiene relaciones bien tóxicas y que no sé qué, pero cuando está el amor a todo lo que da, amigos, no, hombre, o sea, si te enamoras y dices, ay, qué bonito, aunque luego se odien y así, pero qué bonito, entonces yo sí les dejo así como que un libro para enamorarse, pues casi todos de los de Elizabeth, no todos, pero en su mayoría, si hay uno que otro que digo, ay, no, qué bonito, y así, ¿no? Y de hecho en sus portadas dice, te vas a enamorar. Y pues sí, a veces sí pasa, que se enamora uno del protagonista y qué hace si no existe. Entonces, pues sí. Yo aquí voy a usar una especie de comodín porque pues es que igual depende mucho de qué les guste leer y qué considerarían como romance, pero justo creo que este libro sí está catalogado como novela de romance, pero tiene el toque de ciencia ficción, que es La huésped de Stephanie Meyer. Ese libro creo que debería de tener más alcance, sobre todo porque a quienes no les gusta Crepúsculo y Luna Nueva y así, y leyeron La huésped, comparan mucho, incluso hay un buen de teorías de si lo escribió ella o no, y dicen que tiene mucho mejor nivel de narración y de construcción de personajes y tal. Y es curioso porque este libro habla específicamente de cómo aliens ya invadieron como la Tierra y están como en este control de los seres humanos que quedan, y al final el sentido de la historia es como un alien tiene que vivir en el cuerpo de un ser humano y vivir todas sus emociones y cosas que pues no está como acostumbrado, que no conoce y así. Y pues en el transcurso pasan muchas cosas, ¿no? Me parece muy curioso porque hicieron una adaptación y tal, y creo que la adaptación refleja muy bien como esas nuevas emociones, ¿no? De que alguien que nunca había sentido tan intenso lo pueda ver. Entonces, pues no sé si sea para enamorarse, porque pues aparte el concepto está así como un poco extraño, pero pues se los dejo de recomendación. Si no les llama igual el libro, porque aparte pues sí está extenso, véanse la adaptación y ya me dicen qué les parece. Por eso lo puse de comodín, porque pues puede funcionar, puede que no. Sí, a mí me gusta mucho ese libro de Stephanie Meyer que me lo robaron básicamente ese libro, nunca me lo regresaron. Y luego le reclamé a la persona y me dijo, no, yo no lo tengo, yo no me lo prestaste, y yo así de que, ay no. Y fíjate que a mí es el que me falta o sea, como de los que quiero, porque ya ves que está que La vida corta, o La vida no sé qué, de Brit Danner y otro, como que me dan igual, pero La huésped me falta tenerlo como en mi colección a mí. Y a mí me lo prestaron, pero yo sí lo devolví a leer. Ay, tú fuiste una buena amiga, bueno, una buena persona. Pero bueno. En la siguiente consigna está una buena biografía, y aquí voy a omitir mi opinión porque he leído muy poquitas y no puedo como comparar entre las que he leído, y no puedo decir como, ya leí esta otra que escribió esta otra persona para decirles esta es mejor. A lo mejor les diría que Grandes Mujeres es bueno como para conocer en corto la vida de alguien. Yo me leí la de Agatha Christie y ya saben que la admiro un chorro. Conocí más datos y así, y me pareció buena, pero creo que más que indicada, Ale nos puede decir una recomendación. Pues digo, yo tampoco no es como que he leído de que, un chorro, así de que un montón.
Pero una que me marcó muchísimo fue Una educación de Tara Westover. Este es bueno, pues es una autoficción. La escritora nos relata cómo vivió su infancia, parte de su adolescencia, y cómo es una historia de superación. Vive cosas que, híjole, a mí se me olvidaban. O sea, de estar leyendo cosas tan fuertes, como que mi mecanismo de autodefensa así mental hacía que se me olvidara que era no ficción, ¿no? O sea, pensaba que era ficción de todas esas cosas tan fuertes que tenía, y cuando me daba así el sopetón de, oye, no, o sea, ella vivió esto, híjole, bien difícil, pero a pesar de que ella sigue, o sea, está viva y todo, está joven, o sea, fue algo que pasó de que hace nada, estamos hablando de una historia con mucho abuso, con esta palabra con letras mayúsculas que es de ignorancia, pero también con otra palabra que es superación. Como que marca mucho escuchar cómo ella sí pudo salir de ahí, y cómo también fue valiente, suficientemente valiente para darle espalda a su familia, que eso también a mí se me hace algo súper fuerte, para poder ella salir de esa situación que estaba viviendo, ¿no? Y hay veces que, bueno, no hay veces, generalmente para los seres humanos su familia, y más que nada la nuclear y todo esto, es como pues un apoyo, ¿no? ¿Y qué haces cuando esta familia en realidad no? O sea, vaya, que tienes que dejar tu familia para tú poder ser alguien, o lograr lo que tú quieres, o seguir tus sueños, o vivir la vida simplemente de la forma en la que tú quieres, que tienes que dar, o sea, decir, pues, o sea, aquí córtalas, porque pues ya no se puede, y dejar eso pasar. O sea, ellos ya no tienen contacto con su familia, y eso a mí se me hace como súper fuerte, ¿no? Pero qué valiente ella de ver por ella y decir, no, pues, o sea, tengo que hacer esto, tengo que tomar estas decisiones para, pues, yo buscar mi felicidad o mi superación personal, profesional, etcétera. La verdad, a mí me marcó muchísimo, se los recomiendo bastante. Yo sé que hay gente que no le gusta, pero digo, esta es como que mi recomendación. Igual también las de Grandes Mujeres, esta colección de RBA, está muy padre porque es como muy conciso. O sea, siento que no te marea tanto, o sea, no te trae así de que luego se fue de viaje acá y luego allá, y así, o sea, no, o sea, creo que va muy bien al grano, aprendes, te da luego también como que hints de otras biografías que dices, ay, mira, ya me interesé también por la vida de esta otra persona, ¿no? Y hay veces que sí está dentro también de la colección, entonces eso está padre. Pero sí, se las recomiendo. Y también salieron ahora las de Mujeres Poderosas, que también están muy buenas. Yo estoy a punto de empezar la de Josefina Bonaparte. Entonces, y pues sí, igual, condensadas, no son más de 200 páginas, hay unas que son menos de 180 páginas, entonces creo que es una buena opción para acercarnos a la vida de alguna mujer o algún personaje, bueno, no personaje, sino como algún ser humano que vivió antes que nosotros o que está vivo actualmente, para conocer un poco más y también saber un poco, aprender del contexto de su historia, ¿no? Y en la siguiente consigna tenemos un libro de Segunda Guerra Mundial diferente. Ojo aquí, la palabra clave aquí es diferente. Me preocupa que hayas hecho el énfasis en diferente, porque no leo ese tema, no leo el histórico en general, pero sí me he dado cuenta más o menos hacia dónde enfocan las historias, en este caso de la Segunda Guerra Mundial. Sí he visto luego como sinopsis y tal, y decidí, o sea, pensaba dejarlo pasar, pero decidí colocar el único libro que leí a la mitad, porque es otra trampa, no lo terminé, porque sí me pareció, o sea, para empezar me llamó la atención, que es algo que ya es un punto como a favor, ¿no? Y dos, se me hizo ameno de leer, en el sentido de que, fíjense que ahí podría decirse que para reír, entre comillas, por las bromas que luego había. El grano. El libro se llama El nazi y el psiquiatra.
Y básicamente menciona cómo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, algunos líderes nazis eran sometidos como a juicio, pero previo a ello los examinaban algunos como médicos para ver qué onda y para ver si estaban en condiciones mentales de enfrentar como ese juicio, ¿no? Y en este caso, Douglas Kelly, que es en este caso el psiquiatra, es el que se va a meter y nos va a contar como el pensamiento de pues, las mentes que estaban detrás de toda la ideología nazi, ¿no? Les digo que no lo terminé de leer, pero a mí sí me pareció como una perspectiva, pues sí, cruda y fuerte, pero muy interesante si te gusta esta parte de la psicología y tal, porque incluso podías como leer en cómo ni siquiera alcanzaban a darse cuenta de los niveles como de lo que estaban involucrados. No me pregunten por qué no lo terminé, pero sí se los recomendaría si les interesa ese tema y si están buscando como otro aspecto diferente de conocerlo. Me lo anoto, Caro. Nunca lo había escuchado y ya me lo vendiste. O sea, sí lo quiero. Lo voy a poner en mi wishlist. Yo aquí también, un libro que acabo de leer y que se va a ir a mi top de libros de este año. O sea, estoy muy contenta porque ya en febrero ya tengo uno. Y les estoy hablando de El lector de Bernard Schlink. Digo, ay, discúlpenme, no hablo de que no sé si es alemán o qué onda. Pero bueno, es una historia donde la Segunda Guerra Mundial es como un puente de tiempo importante. No les quiero platicar tanto porque sí tiene un montón de cosas. Tiene un plot twist que dices, no inventes. O sea, tiene dos plot twists. O sea, para mi punto de vista tiene un plot twist así como a la mitad y luego tiene otro al final que yo me quedé shock. O sea, yo estaba así de... Se los juro que me lo devoré. Es un libro corto, de hecho tiene adaptación con Kate Winslet, que también les recomiendo muchísimo la película. Algo que sí me gustaría aquí poner sobre la mesa, no es tanto spoiler porque es en las premisas. Te das cuenta, bueno, yo no me di cuenta cuando vi la película, pero me di cuenta cuando leí el libro, que es una historia de pedofilia, porque pues la protagonista tiene 36 y el chavito tiene 15. Entonces yo lo que pienso es, si esto hubiera sido al revés, si la chava fuera la de 15 y él es de 36, este libro estaría catalogado muy diferente. Entonces me llama la atención cómo es la sociedad, ¿no? Pero bueno, total, aquí la Segunda Guerra Mundial tiene un peso muy fuerte, pero es más en el sentido de antes y después en la historia. O sea, sí te platican cosas de la guerra, pero es más algo que pasó dentro de la guerra y dentro de qué estaban formando parte los protagonistas en el tiempo. Está súper interesante. A mí me gustó muchísimo, lo disfruté bastante. Los plot twists se me hacen una cosa increíble. Los temas principales también se me hicieron de que, wow, entretenida. Pues sí tiene romance, pero no lo romantizo por lo que les digo. Es que sí era un poco complicado de que ay, era un niñito, o sea. Y hay unas escenas que dices, órales, de que no, hombre, denme chance. Pero, digo, es un muy buen libro, se me hace una historia bonita al final. Digo, quitando lo del, pues sí, eso del abuso, se me hace al final una historia bonita, pero lo dejo a su criterio, pero es buenísimo. A mí me gustó muchísimo, muchísimo. O sea, de hecho, anduve preguntando así en todos los grupos, ¿alguien ya leyó El lector? ¿Alguien ya leyó? Y todos, ya vi la película. Y yo, no, pero ya leíste el libro. Y así de que ya leíste el libro. Me urge hablar con alguien. Y así de que no puedo. Y cuando lo terminé, ay, no. O sea, sentí así como que brinqué un escalón en mi vida lectora. Por tener la capacidad de entender todo el trasfondo que tiene la novela. Se me hizo muy buena, pero sí. Este es un llamado a las personas que nos están escuchando si ya leyeron el libro para que vayan y le escriban a Ale y puedan desahogarse. En la consigna 7 tenemos un libro para aprender y elegí un caso de no ficción que es el libro de Brain on Fire. También tiene una adaptación, pero ahí sí yo no les diría que la vean. O sea, si les interesa el tema, prefiero que me digan que me interesa y lo va a leer. Porque
Creo que tiene para mucho. El libro incluye el diario o las notas que hacía la protagonista, que es una joven periodista que vivía su vida común y corriente hasta que empieza a sentir ciertos síntomas que primero lo llevan a, pues es esta gripa, pues es esta cosa, y básicamente termina en un hospital psiquiátrico porque pues no saben qué está pasando con su cerebro y tras hacerle un montón de estudios determinan cuál es la enfermedad que tiene. Aquí lo que yo diría es como aprender no tanto de su enfermedad, que es como muy específica y casi que un caso aislado, sino la forma en que las personas que viven junto con ella, la enfermedad se relacionan y cómo responden como a sus necesidades, porque hay un punto en el que ella ni siquiera se puede comunicar, porque como dice el título, su cerebro está en llamas, tiene como esta temperatura interna en donde ya no puede comunicarse, donde ya no es hábil para expresar nada. Y los seres queridos que la rodean asumen todo y de diferentes formas, que ella después dice, hay cosas que no recuerdo, pero hay cosas que tengo muy presentes, ¿no? Que su novio estuvo todo el tiempo ahí, aunque no lo dejaban pasar, la forma en que su papá intentaba como acercarse, no sé, se me hace muy padre, tanto del lado a lo mejor psicológico o médico, como del lado emocional y así que pues yo creo que es muy difícil que uno sepa reaccionar ante situaciones inesperadas, sobre todo cuando no tienes claro, en este caso, un diagnóstico médico. Pero pues sí, esa es mi recomendación y el por qué no recomendar la película, justo porque creo que no refleja esa parte emocional tan importante que sí refleja el libro. ¿De quién es, Caro? ¿De qué escritor, escritora? O sea, es su caso real, Ok. entonces ahí te digo a quién le pasó. Susana Calán se llama. Igual ya saben que en Instagram les dejamos el reel o las historias con esta. Y en la película sale esta chica que es como súper famosa, o bueno, que empezó como a salir en muchas películas, que se llama Chloe Grace. Sí, pues salen Kikas y así. Y pues sí actúa como que bien, pero no, o sea, no. Aquí las críticas. Es que, ¿sabes qué? A mí eso era lo que me daba miedo cuando vi la película, que dije, ¿cómo van a hacer para poner todas las emociones? Porque básicamente en la mayor parte del tiempo vemos los recuerdos de cómo. En la película, en el libro. En el libro vemos los recuerdos de lo que ella rescata y reconstruye de todo lo que le contaron. O sea, mucho tiempo de su enfermedad ella no estuvo consciente. Entonces yo decía, ¿cómo van a hacer para que eso se refleje en la película, no? Como si ella estaba en su mente. O sea, no sé, es muy extraño. Entonces sí, siento que les costó mucho trabajo hacer esa parte. Interesante, también me lo apunto, amiga. O sea, no nomás ustedes están saliendo con recomendaciones, yo también. Yo aquí el libro para aprender traigo uno relacionado al arte. No hay ninguna consigna relacionada con arte, pero I will make it happen. Y aquí les puse Piensa como un artista, de Will Gumpert, que este libro también es no ficción y pues básicamente nos enseña a través de cómo la creatividad puede llegar a hacer que seamos unas personas más exitosas, más productivas, que podamos llegar a cumplir esos sueños o simplemente vivir una vida más feliz. Y son varios puntos, si mal no recuerdo son 7, todos relacionados con el arte y la creatividad, y ahí vemos también historias sobre algunos escritores famosos y te pone así como la premisa de cada punto a través de, reflejado a través del arte de ciertos pintores famosos, ¿no? Entonces se los dejo por ahí. El libro lo leí por recomendación de una chava en Instagram que se llama Andreina Art. Ella da clases de historia del arte, da clases sobre pues sí, historia como de pintores y de la pintura en general, de historia del arte, y ella lo ha recomendado muchísimo, dice que ella lo ha regalado muchas veces, entonces lo conseguí, súper random, en el único lugar donde lo conseguí fue en Sanborns,
Tardó como 1000 años en llegarme, pero llegó. Y la verdad sí es una muy buena lectura y sí me dejó muchísimo como... Es que siento que los libros para aprender hay de dos formas. O aprendes cosas nuevas de datos y demás, o aprendes de ti mismo a través del texto. Entonces creo que este tiene de las dos, porque tanto aprendí como facts, así como importantes de pintores, como también aprendí de que, ay, mira, estoy haciendo las cosas de esta manera, creo que deberías de hacerlas de esta forma para pues mejorar productividad o explotar más mi creatividad, etc. La consigna 8 es un libro con final sorprendente. No me quiero alargar mucho porque pues obviamente no les puedo contar el final o no les puedo decir por qué es sorprendente, pero sí les quiero decir que con este libro para mí cambió como la idea que tenía, porque hablo de Todo es mentira, y este libro así como que yo cero, a lo mejor eso me ayudó, que yo tenía cero expectativa. Sí, porque leí el otro libro que es Éramos mentirosos, de la misma autora, y es el que más es alabado, y no que lo haya odiado, pero no me gustó y no me generó como ningún shock. Entonces hasta por el título yo dije, ay, ¿por qué se llama como también con mentiras? Y así como que no tenía yo fe en él. Y oigan, qué shock el final, qué miedo y qué shock. Así que esa es mi recomendación, Todo es mentira, de E. Lockhart. Yo aquí, igual que Caro, pues no puedo decir tanto. El pantano de las mariposas de Federico Achat lo leí el año pasado con el club de lectura Leemos Juntas. La verdad el libro no fue como wow para mí. O sea, la verdad la historia como que es buena. El problema fue la forma en que me la contó, como que no fue como que lo más maravilloso, pero el final, amigos, ese último 2 párrafos le vuela a uno la peluca, el sombrero, los lentes, no, o sea, y se da cuenta cómo nosotros podemos llegar a ser tan prejuiciosos, como lectores, como personas en general. Es excelente. Sí lo recomiendo, pero no es así como que, ay, súper mi favorito y así, no. Hay gente que sí le gusta muchísimo, que le gusta bastante, pero a mí la verdad como que, normal, o sea, normal, me costó trabajo de hecho leerlo, pero ese final sí es una cosa de que dices, no manches, no, súper manches, o sea, sí, muy bueno ese final. En la siguiente consigna, súper específica, pero lo logramos, Caro. Un libro para gritar, que tenga un plot twist cabrón, así lo pusieron, yo nomás estoy leyendo como dice aquí, o que te haga sentir algo fuerte que grites. Claro. Elegí Misery de Stephen King. En esta categoría a lo mejor muchos libros de King pueden entrar, pero Misery definitivamente logró estremecerme, y así como la ansiedad de estar leyendo, y sí me acuerdo haber dicho de que, ay no, ya saben, ¿no? Esas expresiones que luego uno usa cuando está en la parte toda tensa de la historia. Estaba muy desesperada, muy angustiada, muy todo. Y sí, o sea, Misery de Stephen King es el libro perfecto para, pues a lo mejor el plot twist no, pero sí para estar gritando y para desesperarte y para sentir todo así como si lo estuvieras viviendo tú. Súper. Yo aquí tengo El Club de la Pelea de Chuck Palahniuk y tengo una historia muy graciosa porque sí grité, amigos. O sea, sí hubo una parte en donde grité y eran como las 2 de la mañana y desperté al pobre de mi marido. Pero es que no manchen. O sea, ese plot twist no. O sea, me dejó sin palabras, me voló la cabeza totalmente. Se los recomiendo mucho y no puedo decir más porque la primera regla del Club de la Pelea es no hablar del Club de la Pelea y la segunda también. Entonces, pues sí, aquí lo dejamos. La consigna 10, libro que no vas a soltar. Y este es mi momento para hablar de una de mis últimas lecturas, que qué bárbaro. Cartas desde Dubái. Básicamente estamos leyendo, bueno, fue una lectura en conjunto. Y todas las personas que lo estábamos leyendo fue así de que no, es que no pude hacerle caso al calendario de lectura porque es bastante adictivo. Ale creo que está por leerlo y definitivamente no lo va a soltar hasta que lo acabe, porque
qué miedo, qué shock, qué todo. O sea, tiene el material. Me acuerdo mucho, si ya nos siguen desde hace tiempo, que René Carvajal de Escape de Letras, en la entrevista que le hicimos, fue de los libros que dijo que más recomendaba, porque precisamente se lee tan rápido que puede ser para un lector primerizo o para salir de un bloqueo o para leerte algo como ligerito y entretenido, lo que sea, pues totalmente, o sea, tiene toda la razón que, o sea, no, qué locura con Cartas desde Dubái. No quisiera extenderme mucho contándoles de qué trata porque a lo mejor entrar a él también sin conocer mucho puede ser aún como mejor, pero es de una mujer casada con hijos que se va a vivir de España a Dubái por el trabajo de su esposo y llegando ahí pues está muy feliz y muy contenta por cómo es la vida de allá hasta que pasa el tiempo y descubre que pues tampoco está tan padre y que empieza a extrañar su vida de antes. Léalo, está cortito además de todo y wow, o sea, sin palabras, necesito que Ale ya lo acabe para que me diga qué opina. Sí. Planeo empezarlo muy probablemente mañana. Porque a ti también, Caro me dijo, no, hombre, o sea, ¿lo vas a leer de qué? En una nada. Y yo, bueno, ok. Y la verdad tengo varias lecturas que tengo que empezar ya, que se supone que debo de terminar así de que para la próxima semana y no les he empezado. Yo aquí les quiero recomendar uno que ya les hemos recomendado antes, que es El Jilguero de Donna Tartt, libro súper especial para Caro y para mí. Yo la verdad es un libro súper gordito, 1000 y tantas páginas, pero ni se sienten. Yo la verdad no lo podía soltar, yo necesitaba saber qué pasaba. Es una historia que creo que tiene de todo un poco, tiene tanto del lado del arte, con lo de pues el museo y la pintura, lo de los muebles, tiene también un poco de thriller de qué pasó, qué va a pasar o qué está pasando. Toma el tema de la salud mental, de la amistad, de la familia, creo que tiene de todo un poco y se disfruta por lo detallista que puede llegar a ser Donatar, pero sin que te des cuenta, o sea, tú necesitas ese chisme, o sea, necesitas ese chisme completo y agradeces, ¿no? Entonces sí, se los recomiendo bastante. La peli sí me dejó algo que desear, la peli como que creo que el storytelling que tiene Donna Tartt en su libro es muy específico y en la película no se traduce igual. Entonces, pues sí, les recomiendo muchísimo el libro El Jilguero, me encanta y a mí me encanta discutirlo, o sea, siento que tiene muchísima carnita así de donde. Algo que no mencioné que puede ser un incentivo es que Cartas desde Dubái está en proceso de adaptación o en trámites de, entonces léalo antes de que salga ya sea serie o película, creo que va a ser serie. Y sí, pero ya regresando a las recomendaciones. Un libro que te dejó pensando en la historia un buen rato después de terminarlo. Bueno, yo aquí les quiero decir sobre El cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel, que hasta la fecha, amigos, o sea, yo sigo pensando en este texto de Guadalupe, que es también con tintes autobiográficos, bueno, no tintes, es autobiográfico, y aquí me deja pensando yo creo que los sentimientos que ella transmite y cómo yo me sentí identificada con eso que ella estaba sintiendo. Para mí se me hace invaluable, fue mi libro favorito del año pasado. Creo que sí es muy personal, pero sí léanlo. Yo creo que Guadalupe Nettel vale muchísimo el tiempo para leerlo, pero sí es como muy profundo. Es muy profundo ver cómo ella está hablándonos de su historia y nos podemos sentir identificadas en muchísimas cosas. Entonces, sí se los recomiendo bastante y lean todos los libros de Guadalupe Nettel. O sea, en general a mí me gusta bastante su forma de escribir. Creo que tiene muchísimo talento y muchísima propuesta, entonces pues ahí se los dejo. Elegí yo La perra de Pilar Quintana. ¿Y en qué sentido me dejó pensando en cómo esa situación, aunque a lo mejor el libro es ficción, pues es muy real?
y no está muy lejana de las realidades de muchas personas. Habla de maternidad, de pobreza y de un montón de cosas, pero específicamente esa analogía que hace como de la maternidad deseada o no es muy dura de leer y que te pone a reflexionar y te pone ese tema sobre la mesa que siempre ha estado, pero luego uno no lo profundiza, ¿no? La siguiente recomendación es un libro para hacer corajes y no pensé que alguien quisiera leer eso, pero está bien. Si quieren hacer corajes, sean hombres, mujeres, grandes, pequeños, lean Kim Ji-young, nacida en 1982, y seguramente en más de una situación van a decir qué porquería es esto, que no nada más está escrito en este libro, sino que he vivido o ha vivido mi vecina o mi mamá o alguien cercano a mí, y constantemente, no nada más en una parte, constantemente durante muchos aspectos de la vida de la protagonista, te vas a identificar y aunque esté ahora sí que del otro lado del charco, vas a decir, wow, o sea, esto le pasa a mucha gente y es muy feo, no sé. Sí te da para reflexionar, pero para enojarte. Yo aquí también puse por 2. O sea, no es que le haya robado la respuesta a Caro, pero sí. La verdad, sí da mucho coraje. Hay muchísimas cosas. Y algo que, digo, para no hacer más largo sobre este libro, también lo acabo de leer, lo leí en el mes de febrero. Y sí, te hace reflexionar muchísimo porque al final del día Kim Ji-young puede ser cualquiera de nosotros. O sea, Kim Ji-young es el nombre de muchas personas, muchas mujeres en el mundo que hemos vivido de todo y que nos ha pasado de todo, que dices, no hombre, no puede ser, o sea, no te creo, pues sí, créelo, ¿no? Sí hay situaciones que dan tanto coraje, pero que también al mismo tiempo se queda uno reflexionando de que, bueno, ¿qué estoy haciendo para cambiar esto? O sea, para cambiar la sociedad. Entonces, sí, léanlo, es una lectura es como invaluable a mi punto de vista, creo que hace pensar mucho y reflexionar a la gente en general, entonces, pues sí, haces corajes, pero reflexionas al mismo tiempo. En la siguiente consigna es un libro con una mujer empoderada. Yo aquí, así como a la vieja confiable, puse a Lisbeth Salander de la trilogía de Millennium. Lisbeth Salander es uno de mis personajes favoritos de todos los libros que yo he leído en mi vida. Punto. Léanlo, es increíble. Es una lástima que Stieg Larsson ya no esté vivo. Creo que nos pudo haber ofrecido aún más sobre este gran personaje con muchísimas capas, con muchísima historia detrás, con un pasado de miedo, con una familia de miedo también, pero que dentro de todo esto tenemos un thriller que hay que resolver y se vuelve así de que no puedes soltarlo, o sea, necesito saber qué está pasando. Y la fortaleza que tiene ella a pesar de todo lo que ha vivido es como para mí un ejemplo. Y es que tiene muchísimo de dónde escarbarle. Yo se los recomiendo bastante. Y en cuanto a las películas, les recomiendo las adaptaciones suecas, no la americana. Vean las películas suecas, son una pasada, están súper bien adaptadas. No le cambian tanto como, por ejemplo, en la americana, que la verdad a mí se me hizo así de, está bien mala, pero bueno. Sí, se las recomiendo muchísimo con todo mi corazón. Lisbeth Salander es un personaje, es increíble. Me fui por la vieja y confiable, bueno, no vieja, pero como que de los últimos tiempos más sonada y mencionada, que es Evelyn Hugo, de Los 7 maridos de Evelyn Hugo. ¿Por qué? Porque en su historia, aunque sí tuvo momentos en los que tenía que actuar o verse obligada por las circunstancias a aparentar o hacer algo en específico, al final de cuentas ella terminó decidiendo muchas situaciones y lo hizo
de la forma en que pudo y como pudo, pero se encargó de hacer lo que quería realmente en su vida, incluso con su propio como final, que pues es como lo cuenta, ¿no? O como inicia la historia de esta mujer tan famosa como de que en Hollywood o así, y que nunca dio entrevistas y que nunca explicó por qué tuvo 7 maridos. Entonces decide que como ya es tiempo, ya se considera grande, pues ella lo va a hablar con la periodista que ella quiere y de la forma en que ella quiere y con las reglas que ella quiere. Entonces eso me parece como desde un inicio un ejemplo de que ella estaba bastante como pues sí empoderada y decidida a hacer las cosas como quiso. Entonces si no lo han leído, si no cayeron en el hype, yo les diría que sí tiene razones de sobra para que lo lean. Y es buenísimo, recomiendo por 2 también. Me encanta. La penúltima consigna es un libro basado en hechos reales. Creo aquí pueden entrar varios que luego que no sabemos, ¿no? Que fue basado en hechos reales. Pero, y justo por eso decidí recomendarles Invisible de Eloy Moreno, porque aparentemente es un libro pues de ficción y que retrata una problemática social que más que ser actual ha estado presente por muchos años, pero que se ha agudizado con el tiempo, que es el bullying. Y tuve la oportunidad de estar en una reunión con él y entre las preguntas que se hicieron, pues era como, ¿tú viviste una situación similar a la del protagonista o algo así? Y nos dice, no, pero todo lo que cuenta el libro está basado en hechos reales y no específicamente de una sola historia como es el libro, sino que es un conjunto de sucesos que a diferentes personas le sucedieron, incluyendo uno de los más fuertes y que es de los plot twists de la historia que a mí me dejó shock, porque yo estaba esperando como la mejor que dijera de que, pues lo hice a más drama para que se sintiera más, y no, fue, incluso lo aclaró, digo, no lo digo para no hacer spoiler, pero lo aclaró y dijo, incluida esta parte, y yo de que, no puede ser, o sea, qué feo y qué doloroso. Y más que el hecho que esté basado en hechos reales, es una historia muy bonita para también todas las edades. A lo mejor lo compararía un poco con Wonder, y que si les gusta como esa temática de hacer conciencia y así, y que quieran que un niño, un maestro, un adulto, lo que sea, lo lea y reflexione, pues es el libro indicado. Ay, qué ponis. Yo de Eloy Moreno nomás he leído Tierra y también tiene como mucha conciencia. O sea, siento que es uno de los principales temas ahí. Yo aquí les traigo un libro que de hecho les recomiendo todo de esta escritora. De hecho estoy por leer en abril, voy a leer el último libro que me falta de ella. Pero aquí les dejo Voces de Chernobyl, que bueno, de Svetlana Alexievich. Aquí ella pues hace un trabajo periodístico y recopila testimonios de gente que vivió, pues que estaba viviendo ahí cerca o vivió de cerca la explosión del reactor nuclear de Chernobyl. Es súper crudo, vemos de lejos y de cerca la negligencia del gobierno, la ignorancia de la gente, y un montón de eventos desafortunados alrededor de ello, un montón de estigma, un montón de daño que hay alrededor de ahí, pero el libro creo que está súper bien armado. Creo que Svetlana hizo un excelente trabajo con esta obra y que de hecho pues ella ya es premio Nobel y creo que lo ganó por así, por todas sus obras son así, son mucho de testimonio, son mucho eh, de obtener de la gente un pedazo de realidad, de su realidad que ellos vivieron durante un periodo crudo dentro de la historia. Entonces sí, se les recomiendo bastante. De hecho, de ella les recomiendo mi favorito de ella, que es La guerra no tiene rostro de mujer, que aquí ella toma sí, testimonios y habla con mujeres que fueron parte de la guerra. Algunas no tanto que quisieran ser partes, otras que sí, que tenían así como la vena súper patriótica de que querían luchar por su pueblo. Entonces, está bien padre, o sea, me encanta. Y creo que en todos sus libros tiene como una misma como
pues maquetación, como que la organización de los textos es muy similar, pero me encantó porque en La guerra no tiene rostro de mujer sí se ve un poquito más como el tono personal de Svetlana. O sea, en el sentido de que empieza una relación ella y luego ya empiezan los testimonios y ¡ay, no! Es bien crudo, es súper crudo. Entonces sí, se los recomiendo bastante. Luego aquí un libro de thriller para salir de un bloqueo lector. Yo aquí les quiero recomendar Todo esto te daré, de Dolores Redondo, que en mi caso para mí fue un libro que no pude soltar y que lo leí en días, es un libro grande, creo que tiene para mí de todo, es un thriller doméstico y tiene tantos giros y vueltas que a mí me tenía loca. Entonces sí, se los recomiendo mucho. Desgraciadamente en México no se puede conseguir en físico, pero está el audiolibro en Storytel y pues está en digital, ¿no? Entonces sí, se los recomiendo bastante. A mí me encanta este libro. Y también me fui por un thriller doméstico que es El secreto de mi marido, de Liane Moriarty. Oigan, qué cosa de historia. Les voy a contar de qué trata y ya ustedes me dicen si no está para de que no manches, lo quiero leer ya. Una mujer muy feliz, casada, de buena posición económica, un día se encuentra una carta de su marido que dice: si estás leyendo esto es porque ya estoy muerto, pero ¿qué creen? El marido todavía no está muerto y en la carta le dice que básicamente le va a decir el secreto que puede destruir a su familia, ¿no? Entonces ella primero está o no la leo y pues bueno, ya lo demás no se los cuento. Tiene también una adaptación, es buena. No sé cuántas temporadas son porque es una serie y la primera sí se apega mucho como a la historia, pero el libro no, hombre, o sea, se lo leen así de que ya para saber qué está pasando y sobre todo es de eso, o sea, a lo mejor no creo que cuente como spoiler, pero a lo mejor y sí, es de esos libros que hasta el final vas a saber como los motivos, ¿no? Entonces el secreto lo van a saber como hasta el final. Entonces todo ese transcurso ustedes están como, necesito ya leerlo y pues sí. Y bueno, hasta aquí dejamos todas las recomendaciones. Muchísimas gracias a todos los que nos enviaron sus peticiones. Esperamos que algunas de sus peticiones hayan sido mencionadas durante el episodio. Y pues bueno, esperemos y también se lleven por ahí grandes recomendaciones para su wishlist. Muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos nuevamente a la tercera temporada. Esperamos traer muchos episodios divertidos, novedosos y que aprendan algo con ellos. Y ya saben, si llegan a leer alguno de todos estos libros que mencionamos, déjenlo en los comentarios de este episodio y nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.